porque estas discusiones políticas, de alguna manera, hacen el foco de por qué vuelve a comisiones. No sé si estás de acuerdo vos. ¿Faltó diálogo? Bueno, evidentemente faltó diálogo y faltó mucha pericia por parte de las espadas legislativas y hasta de los negociadores del Ejecutivo enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, como el ministro Francos o como el propio Santiago Caputo. Faltó diálogo y faltó pericia, porque la realidad es insoslayable y es que la oposición de la Cámara de Diputados deja en minoría al espacio político que detente el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, el oficialismo no tiene mayoría en las cámaras, con lo cual, a diferencia de lo que suele suceder en muchas ocasiones en nuestro sistema tan presidencialista, y sobre todo últimamente cuando viene tan polarizado, a diferencia de lo que suele ocurrir, lo que pasa acá es que no hay forma de imponer la voluntad del Ejecutivo. Se intentó. El método privilegiado en la negociación política fue el de la presión y la amenaza de la opinión pública. El escrache o el ataque en redes, eso fue la principal herramienta, tanto del propio presidente de la nación como del espacio político. Y lo cierto es que esto ha dado unos resultados que yo entiendo no son los que esperaban, ¿no? Después hay que ver hasta dónde esto le conviene o no al gobierno. Pero la principal táctica o técnica, el principal recurso al que recurrió el gobierno nacional y la Libertad Avanza en las últimas semanas de negociación fue más bien la presión y la presión pública. Y esto unido a la descoordinación entre quienes tenían que llevar adelante el resto de la negociación con los bloques dialoguistas en el Congreso, ha dado un resultado que no es sin duda el que esperaban, y creo que es correcto leer una derrota política de la Libertad Avanza en esta votación, ¿no? Ahora, Leandro, recién cuando lo presentaba decía que es una especie de juego de la oca. Vamos, damos un paso para adelante y damos varios pasos para atrás. ¿Qué significa que vuelva a comisiones? ¿Es que vuelva a foja cero? Bueno, técnicamente lo que está sucediendo es un paso propio del trámite legislativo, del proceso legislativo. Cuando uno ve el proyecto de ley, tiene como el tránsito del camino. Cuando uno ve el camino de un proyecto de ley, tiene como varios pasos. Entra, lo ingresa un diputado al Poder Ejecutivo Nacional, o entra, digamos, a través de algún mecanismo de democracia semidirecta, va a una primera sesión en lo que sucede algo que se llama tomar estado parlamentario, que se transforma, pasa a ser un proyecto de propiedad de quien lo presentó y pasa a ser propiedad de la Cámara. También es un error. No existe voy a retirar el proyecto. Claro. No se puede retirar el proyecto una vez que es de la Cámara. ¿Sí? Ya está en tratamiento de la Cámara. Pero entonces lo que se negoció, perdón que te interrumpa, lo que se negoció antes ya está negociado, no se vuelve a foja cero en esa negociación. Más o menos. Más o menos. Ah, más o menos. Una vez que eso es el proyecto. El proyecto es el documento que tiene los 600 y pico artículos. Ok, proyecto Ese completo. es el proyecto de ley, formalmente. Eso es lo que tiene estado parlamentario. El tercer paso en cualquier proceso legislativo es que vaya a comisión o a comisiones, que fue lo que vimos hace una semana. Sí, claro. Un grupo más pequeño de legisladores que hablan puntualmente sobre el tema. Las comisiones son grupos más pequeños en número que el pleno, que el recinto total de los legisladores. ¿Para qué existen comisiones? Básicamente por una especialización temática, o sea, la Comisión de Defensa, que vayan los que saben de defensa para hablar de ese tema y no hablar todos, y por una cuestión de consensos, porque se supone que es más fácil ponernos de acuerdo y ver punto por punto entre menos personas que más. Eso es lo que sucede en las comisiones normalmente. Después va el pleno, que fue lo que vimos ahora. En cualquier proyecto de ley, el pleno puede empezar a discutir y darse cuenta que en realidad no es ese proyecto, no es ese dictamen, o sea, no es ese emergente del trabajo de las comisiones lo que se quiere votar. Y se lo devuelve a las comisiones. Bien. Con una nota que dice, síganlo tratando. Eso es normal y puede suceder. No es muy usual porque pero puede pasar. Por lo general, antes de ir al recinto, se toma nota de cuántos votos tenemos a favor. Bueno, eso te quería decir, porque vos fíjate, Leandro, que la mayoría de los diputados con mucha experiencia y los analistas, como es tu caso, están hablando de que no se contaron los porotos, de que no fue inteligente haberlo llevado ya a votación no habiendo tenido los números correctos. Y fíjate lo que tuitea el presidente, puntualmente él desde su cuenta, que me parece, y decime vos qué opinás, no suma en el consenso y en la suma de votos. Fíjate que decía: la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos
se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Después sigue con su detalle y viva la libertad carajo, que es la frase, digamos, que Milei utiliza para cerrar cada uno de sus discursos. No parece tener un discurso bastante conciliador. ¿Qué opinas vos? Acá hay dos cosas para tener en cuenta que ya las veníamos viendo y que se están profundizando y son, digamos, para prestarle atención en el futuro. La primera es el error conceptual de Javier Milei y del espacio de la Libertad Avanza, que se refleja en esta constante alusión al 56%. Porque cualquier espacio político, cualquier presidente que es electo con un 56%, tiene amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Esto es así, porque van en la misma lista. Si a mí me eligen con el 56%, tengo mayoría en la Cámara. Entonces, ¿por qué Milei no tiene mayoría en la Cámara? Porque Milei fue electo por el 56% en un balotaje. Entonces, claro, lo primero es que no es que el 56% está detrás de estas ideas. Ese es un error conceptual, hecho adrede o una verdadera equivocación de cálculo político. Y eso es lo primero. Lo segundo es la forma de construcción política que tiene el presidente y el espacio de la Libertad Avanza, que es una metodología cercana al populismo. ¿Cómo funciona el populismo? Uno identifica al sector enemigo y luego identifica a los que son los amigos. Que necesita de ambos, que va a necesitar de ambos, Leandro, la verdad. Sí. Porque encima ahora vienen carnavales, con lo cual capaz pasa a secciones ordinarias, así que tenemos para rato esto, ¿no? Esto va a seguir mucho para adelante. A mí lo que más me llama la atención es que el gobierno parece redoblar la apuesta en su forma de construcción política, que es muy efectiva en términos electorales. Es decir, si nosotros logramos poner a todos los políticos de un lado y a nosotros de otro, y toda la gente está enojada con los políticos, somos la única opción. Eso significa casta contra anticasta. Todos, Bullrich, Massa, todos eran en las elecciones casta y Milei no. Eso es muy efectivo electoralmente, pero es muy complejo para la hora de gobernar, claro, porque esto generó 4 años. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sigue este camino? ¿Hasta dónde va a ir la polarización que propone Javier Milei? ¿Hasta dónde lo van a tolerar, además, por ejemplo, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que ya emitieron un comunicado diferenciándose? Claro. ¿No? Eso es algo para prestarle muchísima atención en el futuro y la verdad es que yo me falta bastante para esta historia. Gracias por esta explicación y por este tiempo, Leandro. Que tengas buen día. Un placer. Que estén bien.